La porción que hoy vamos a mirar está en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Una expresión muy interesante la que estamos considerando. Es frente a la actitud del Señor que se humilló por nosotros, que como vimos dejó su gloria, se despojó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, pero ahora está exaltado y sentado a la diestra de Dios. Cuando miramos al autor de semejante acto de salvación, recordemos lo que le hace exclamar al autor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, verso 3, repito. Pablo les recuerda a los hermanos de Filipos su noble actitud al poner en práctica los mandamientos y consejos que les dio en su oportunidad, cuando estuvo con ellos, sino también que siguieron siendo fieles hijos de Dios, obedeciendo y viviendo en forma práctica la vida cristiana, aún en su ausencia. Él les pide con todo amor que debían ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Efesios 2:12. En realidad, esta es la respuesta de todo creyente de la Iglesia, como un conjunto de individuos que han experimentado esa salvación tan grande. Me parece muy claro el comentario bíblico gratuito por internet de Bob Utley, que hace esta conclusión. El término salvación en el versículo 12 no se refiere a la salvación espiritual eterna, más bien a una liberación física del Antiguo Testamento o a una totalidad, como lo hace en el capítulo 1, versículo 19. El aspecto de la salvación como una totalidad también se puede ver en otros pasajes, Hechos 4:10 o 14:19. La gracia iniciada de Dios y requerida, la respuesta de fe de una humanidad arrepentida, se ven claramente en el capítulo 2, versos 8 y 9 de Efesios. Los creyentes no trabajan para su salvación, pero después de ser salvos, cooperan con el Espíritu Santo para vivir en la madurez de Cristo. Ver los capítulos 14, versículos 14 y 17, Efesios 2:10, Efesios 5:18. La salvación es solo de Dios y es totalmente gratuita, pero requiere una activa, costosa, arrepentida y continua respuesta de la fe humana. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, nos menciona que no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Y esa es la gran diferencia. Son cosas muy distintas. Repetidas veces nos hemos referido al buen testimonio del creyente. En realidad de eso es lo que habla aquí en Filipenses el Espíritu Santo. Dice que esa debe ser nuestra actitud hacia los de afuera. La idea original es ocupaos, es decir, como dijimos recién, algo hacia afuera. Ese es el sentido en que fue escrita la palabra. La salvación se manifiesta como un testimonio hacia afuera, hacia nuestro entorno, hacia el mundo exterior. El comentario de Henryson sobre este mismo versículo es el siguiente: continuad ocupándoos. Es decir, es un proceso en el cual, en lugar de permanecer pasivos, debemos tomar una parte activa. La vida cristiana es un ir en pos, proseguir, un avanzar con ímpetu en una pelea, en una contienda, en una carrera, como lo vamos a ver luego
en Filipenses capítulo 3. Es lo que el mundo de afuera de la iglesia debe ver en nosotros. Una ocupación en servicio no solo interno, sino hacia ellos. La iglesia cristiana tuvo amplia participación en el siglo XIX en la abolición de la esclavitud que nace en Inglaterra, luego se expande a Norteamérica por la influencia de la novela cristiana La cabaña del tío Tom, entre otras. Estas acciones han transformado al mundo en general. Es lo que el ocuparse de nuestra salvación puede hacer. En países africanos, por ejemplo, los misioneros llevan acciones de misericordia por medio de la medicina, la alfabetización, la divulgación de principios morales de vida, pero fundamentalmente con los cambios en las personas que el Evangelio produce. Recordamos que la iglesia en Tesalónica había hecho resonar la trompeta del Evangelio. Bueno, allí tenemos el ejemplo en el ocuparse de la salvación con temor y temblor. Esta es una expresión típica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 2:11. Es decir, el servicio al Señor producirá un gozo reverente a su nombre, porque experimentaremos su comunión, su ayuda, su sostén, tanto en lo material como en lo espiritual. Recordemos que el Señor prometió que ni siquiera un vaso de agua dado en su nombre quedará sin recompensa. En realidad no trabajamos para Él por obligación, sino por amor a su nombre, porque es lo menos que podemos y debemos hacer. Cuando miramos la cruz, cuando miramos su sacrificio por nosotros, leemos en los versículos anteriores que esta es la actitud que debe surgir espontáneamente al participar de una humillación semejante del Señor por nosotros y su posterior exaltación. Ahora bien, aquí debo hacer un alto y preguntarme cómo estoy frente a este desafío. ¿Qué es lo que en este momento tan especial del mundo estoy haciendo para el Señor? ¿Qué estoy haciendo por mis amigos que no tienen esperanza, que viven en la angustia del que puede pasar, o que están golpeados por las consecuencias de la pandemia? ¿Estoy ayudando a su necesidad? ¿Qué es lo que puedo hacer por ellos? Oremos y actuemos. Que el Señor nos bendiga ricamente. Será hasta mañana si Dios quiere.